Hola a todos y todas, un gusto tomar contacto con usted, a todos los colaboradores, ¿cierto? Y amigos del grupo Cuiden. Y en esta ocasión, la verdad que voy a tocar un tema un poco diferente a las píldoras clínicas que hemos visto habitualmente. Y tiene que ver con algo un poquitín diferente, pero que si bien es cierto, ocupamos casi todos los días, ¿cierto? Este famoso valor P, el P-value, ¿sí? Vamos a discutir sobre qué es el P-Value y qué no es el P-Value, ¿cierto? Mi nombre es Rodrigo Dasmejeria, soy kinesiólogo de acá de Chile, tengo mi certificación en terapia respiratoria, soy magíster en epidemiología y actualmente soy el coordinador de investigación, innovación y desarrollo en nuestro grupo TVUCI, además de otras cosas más por acá. Vamos con ello. La verdad que si cada vez que revisamos un artículo, nos comenzamos a encontrar estos valores P famosos que muchas veces nos ayudan con un asterisco por acá para decir si esto es significativo, esto es no significativo, dependiendo del nivel de significancia que le dimos. Sin embargo, estos valores también empiezan a aparecer en gráficos, ¿cierto? De muchos artículos que nos permiten tomar una decisión. Pero el gran detalle es que la gran mayoría de gente nos dice, oye, oye, pero mira el P, mira el P, mira el P, ¿es significativo, no es significativo? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Y lo que tenemos que tratar de entender es que este P tiene una razón de ser, ¿sí? Y que no es solo la única forma de interpretar la significación estadística. Vean acá una revisión sistemática donde el intervalo de confianza acá es el que nos permite tomar decisiones. Por acá no aparece ningún valor P, salvo este del coeficiente de heterogeneidad, ¿cierto? Y el test Z por acá, pero las decisiones las estamos tomando basados en intervalos de confianza, que es otra manera también de evaluar esta significación estadística. Por lo tanto, para evaluar esto necesitamos fundamento, y el fundamento es que cada vez que nosotros queremos comparar hipótesis, ¿sí? Proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa a un problema con base científica. Por lo tanto, todo esto del valor P tiene que ver con comparar una hipótesis nula, H0 de aquí en adelante, con una hipótesis alternativa, el universo tal como está, ¿cierto? Y mi nuevo planteamiento que voy a evaluarlo, contrarrestarlo contra este H0. Esta comparación de hipótesis, también llamada dosimasia de hipótesis, no es más que la afirmación, ¿cierto?, respecto a una característica poblacional, y esta sentencia nueva que estoy dando puede ser dosimada, comparada, probada, usando una muestra aleatoria extraída de esta población. De este modo, mi dosimasia de hipótesis, mi comparación de hipótesis, puedo decir que si bien el universo es tal como está, no hay diferencias significativas entre ellos, yo puedo probar si hay diferencias o que mi nueva hipótesis es mejor que la que ya existe o es menor, peor o con menos detalle que lo que ya tenemos. Vean que para dosimar hay que tener una precisión en la pregunta de investigación sobre si queremos evaluar diferencias, si es mejor que o menor que. Por lo tanto, nuestra probabilidad acá no es más que el error tipo 1, la probabilidad de rechazar H0 cuando H0 es cierta, y la B, que es la probabilidad de no rechazar H0 cuando H0 es falsa, también conocido como el error tipo 2. Antes de dosinar, entonces, tenemos que conocer qué son los errores. El error tipo 1 es decirle, por ejemplo, aquí a un hombre que este hombre está embarazado. El estado natural de los hombres es no estar embarazado, ¿sí? Y si alguien me dice acá, tú estás embarazado, tengo que tener un nivel de evidencia superior al error que puede existir en este diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico de situación, para decir que esto es cierto. Si yo tuviera un hombre realmente embarazado, sería muy extraño, pero tendría la evidencia para decir que esto es menos, ¿cierto?, probable que el error tipo 1 y que finalmente podría rechazar este estado de que los hombres estén embarazados. Ojo acá, error tipo 1, error alfa, de aquí viene el p-valor. El error tipo 2, ¿sí?, o error beta, falso negativo, cuando a alguien le dicen, una mujer de 38 semanas acá, tú no estás embarazada.
¿sí? Realmente me estoy equivocando en ponderar esta nueva realidad. El habitual de las mujeres es no estar embarazada, pero al ver una mujer muy embarazada, ¿sí? Se notan las patitas del bebé por acá, incluso podría estar coronando el bebé y decirle que no, tú no estás embarazada, me estoy equivocando en decir que el estado H0 es cierto cuando realmente este no es cierto, ¿sí? Bueno, por lo tanto, existen los estados de la naturaleza donde H0 es verdad y H0 es falsa, y mi percepción de la naturaleza, donde si rechazo H0 cuando H0 es cierta, se llama error tipo 1 o error alfa, cuando no rechazo H0 y H0 es cierta, y la decisión correcta, cuando rechazo H0 y H0 es falsa, decisión correcta, pero también cuando H0 es falsa y yo no rechazo H0, hablamos del error tipo 2. Ojo con estos errores, porque el valor P es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el que fue observado en el experimento, o sea, más bajo que el valor alfa que medí, dado que la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, en una hipótesis a dos colas, diferente que, ¿sí? Yo puedo rechazar H0 si me encuentro fuera de este 5%. Vean que en una distribución normal sería sobre las más o menos dos desviaciones estándar. Sobre hacia acá, bajo hacia acá. Esto de una cola es simplemente evaluar hacia un lado de la distribución ese valor menor al 5%, o a dos colas evaluar sobre el 0,025 menor y el 0,025 superior en lo que se llama a dos colas. Diferente que, mayor que. Podemos verlo acá. A una cola, decir que H1 sería mayor que este error alfa, ¿sí? O a dos colas, que sería diferente a este valor de acá o a este valor de acá. Por eso, la precisión de la pregunta de investigación debe dejar bastante claro qué es lo que estamos evaluando. Una hipótesis de superioridad es mejor que, de inferioridad es menor que o de diferencia. Actualmente se prefiere la hipótesis a dos colas para ir hacia los valores extremos y estresar un poco más este valor P. Nuevamente, una cola mayor que, una cola menor que. Y esto podrían ser menos efectos adversos, estos podrían ser mejores resultados clínicos. Si este valor P es mayor o igual que el error alfa, ¿sí? Mayor a 0,05, no tengo evidencia para rechazar H0. ¿Y qué está pasando aquí con la hipótesis nula? Nada, no hay diferencia, no hay cambio, no hay efecto. Cualquiera de estos elementos nos puede dar una interpretación de este valor P. Fíjense, llevaba una propuesta de matrimonio. Pregunta de investigación. ¿Tú te casarías conmigo? Mira, yo fallo en rechazar la hipótesis nula. Esta es una exageración del inglés. Yo fallo en rechazar, por lo tanto acepto la hipótesis nula. ¿Sí? O no, significa que no. La hipótesis nula es negativa y fallo en rechazar este planteamiento negativo en el lugar. Por lo tanto, este sujeto o esta señorita, la verdad, está rechazando, ¿sí? Falla en rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no acepta este compromiso de matrimonio. El estado natural del universo es seguir soltera. Si el valor P es menor que el error alfa, que es lo que tenemos acá, tenemos evidencia para rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Rechazo H0. H0 no es verdad, ¿sí? La estoy rechazando, tengo evidencia para decir que H0 no es cierta. Y en esta situación, tú te casarías conmigo, el estado natural de la señorita es, ¿sí? Estar soltera, y yo rechazo mi hipótesis nula de seguir soltera. Oh, ¿qué significa esto? Que realmente ella está aceptando el matrimonio, ¿sí? En un concepto estadístico un poco diferente, ¿cierto?, de ver esta propuesta de matrimonio. El tamaño muestral es algo tremendamente interesante. Acá da para clases completas, días y días de clases de esto, pero vean ustedes que cuando el tamaño muestral, perdón, es pequeño, el tamaño de los errores alfa y de los errores beta es grande, ¿sí? La verdad que cada vez que nosotros nos ponemos un tamaño muestral más grande, lo que tratamos de evitar es disminuir el error alfa, el error beta, y muchas veces depende también del tamaño del efecto que estamos mirando. Fíjense que para ambos un valor de significación estadística es tener un error alfa menor al 0,05, clase. Pero en un valor como este de acá, con 20 personas, vean que es fácil encontrarse con errores alfa y con errores beta.
sobre todo el error beta que se da por falta de tamaño muestral, pero el error alfa se tiende a mantener un poco bajo. Si aumento el tamaño muestral, me pide un poco más de tamaño muestral, esto sí, y con esto reduzco el error alfa, pero probablemente el error beta es el que disminuye de forma más potente. Para entender esto, significa que a medida que yo voy aumentando el tamaño muestral, con respecto al valor del p-valor, es más fácil encontrar p-valores que sean significativos. Por lo tanto, la dosimacia de hipótesis requiere tamaños muestrales elevados para poder encontrar esta verdadera verdad. Ojo que aquí no estamos viendo el error beta, pero el error beta se ve mucho más cuestionado, ¿cierto?, por tamaños muestrales pequeños. Por eso, esta exigencia de tamaños muestrales adecuados para poder interpretar la realidad, aunque en el error alfa no se ve tan tocado, ¿cierto?, por el tamaño muestral, pero podemos ver acá cómo los valores P pueden transformarse para el mismo efecto del diseño del experimento con tamaños diferentes y volverse significativo a valores más grandes. Eso siguiendo distribuciones normales. Entonces, ¿qué no es el valor P? No es la probabilidad de que H0 sea cierto. No, no, no. ¿Sí? Es evidencia para rechazarla o no rechazarla. Tampoco es la probabilidad de que H1 sea falsa. Por lo tanto, siempre estamos con el valor P rechazando o no rechazando H0. No es la probabilidad de que los efectos observados sean producidos por el azar exclusivamente. Por lo tanto, la liberación de sesgos dentro de la investigación depende del diseño de investigación que estoy haciendo yo. El valor P menor a 0,05 es solo por convención en ciencias de salud, pero vean ustedes que en farmacología habitualmente ocupan valores de P menor a 0,01, o sea, menos del 1% de error alfa. Nosotros ocupamos menos de un 5% de error alfa, y los estudios sociológicos a veces ocupan un 10 o un 20% de error alfa. Y el valor P no indica el valor de asociación ni la importancia clínica del efecto deseado. Valor P lo único que hace es rechazar o no rechazar H0. No dice cuál es el valor, ¿sí?, de la diferencia de este rechazo o del riesgo de este rechazo. Y tampoco nos dice si esta diferencia con significación estadística es clínicamente importante o no. Como les decía, dentro del diseño existen varias posibilidades cómo fijar, ¿cierto?, este valor P en 0,05. Pero existen varios sujetos por ahí que dicen, mira, entre menor a 0,5 es significativo y menor que eso es altamente significativo. Eso no existe, eso no es real. La verdad que es significativo o no significativo. Hagamos de nuevo los cálculos para que me dé significativo, eso tampoco corresponde. En el borde de la significación estadística, sí, interesante, ¿sí?, altamente significativo a un nivel de P0,1, ¿sí? Por lo tanto, aquí estamos evaluando a un valor de asociación un poco más alta. Oye, hagamos análisis por subgrupo. Vean que todo esto de aquí hacia abajo no corresponde, significativo o no significativo, y de aquí hacia arriba, si ya fijé un valor con un error alfa de un 0,05, la verdad es que nada de esto nos está hablando sobre la verdadera verdad de lo que estamos evaluando. Y los estudios de subgrupos, que son muy interesantes, nos dan ideas para probar esas próximas hipótesis, pero pierden potencia estadística por un aumento del error beta al disminuir el tamaño muestral. Otra cosa que pasa por acá es, por favor, puede ajustar el valor P un poquito más, no lo dejen 0,05, tírenlo un poquito más para arriba, y la significación estadística que se plantea en el diseño, o sea, antes de hacer los cálculos, significa no. Esta señorita media agresiva que te está diciendo que debe respetar tu diseño de investigación y que estos cálculos extra solamente suman confusión. Con respecto a las pruebas estadísticas, la verdad que existen varias pruebas estadísticas dependiendo del tipo de datos. Este, si bien es cierto, un árbol de decisión un poco complejo, existen bastante otras maneras de evaluar esto, ¿cierto? O de estudiarlo. Esta página es muy interesante, UCLA, donde depende del número de variables dependientes, número de variables independientes, si, qué categoría, ¿cierto? Perdón, que la naturaleza variable sea categórica, ordenada o intervalares normales, vamos a tener una serie de pruebas diferentes para poder evaluar la significación estadística. Lejos las más conocidas son estas, ¿cierto? Pruebas T, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, ANOVA, etcétera, pero existen montones más que incluso si tenemos más variables dependientes, empieza a crecer esto en MANOVA, ANCOVA, correlaciones canónicas, etcétera.
Para entenderlo más fácil todavía, hay un programa que se llama JASP, que tiene este link por acá, un programa estadístico gratuito, que según el tipo de datos y quiero evaluar una media muestral, tengo pruebas para variables continuas, ordinales o nominales, ¿sí? Si quiero evaluar dos grupos relacionados, nuevamente tengo tipos de datos, según el tipo de dato continuo, ordinal o nominal, tengo pruebas diferentes para esto. Por aquí aparece Wilcoxon, aparecen las pruebas T. Y si quiero evaluar, ¿cierto? Más de tres grupos, tengo ANOVA, Kruskal-Wallis, chi cuadrado mediante tablas de contingencia, según el tipo de variable. Y finalmente, si quiero analizar correlaciones, también existen valores diferentes y pruebas diferentes según el tipo de dato que voy a utilizar. Por lo tanto, tengo que tener herramientas, ¿sí? Para evaluar qué tipo de dato es el que voy a utilizar. Tengo que tener un diseño adecuado, ¿cierto? Y elementos para poder definir esto. Por lo tanto, el p-valor no es un valor azaroso, ¿sí? Aunque venga de una muestra al azar, y requiere transformar la pregunta de investigación en una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, de 0 a H1. Con respecto a esto, debo seleccionar un nivel de significación estadística, el error alfa, el tamaño del alfa, ¿cierto? O el error tipo 1, que eso lo voy a poner en el diseño incluso antes de medir y para seleccionar mi tamaño muestral. Recorrectar las muestras para cumplir con el tamaño muestral que pedí y realizar la prueba estadística adecuada para la comparación. De este cálculo, de estas pruebas que pasamos muy rápido, ¿verdad? Para clases completas de esto, yo voy a escoger, ¿cierto? O voy a medir el valor P con respecto a la prueba utilizada y con eso realmente rechazar o no rechazar HC. En otras mediciones, como son los odds ratio, los riesgos relativos o los hazard ratio, cuyo valor va desde el 0 al infinito, ¿sí? La manera de evaluar si existen asociaciones significativas está dado por el valor del intervalo de confianza al 95%. Es algo similar al valor P, pero tiene otra visión y otra interpretación. Por lo tanto, el valor P no es lo único existente para esta comparación de hipótesis, existiendo también los intervalos de confianza. Como resumen de esto, la disminución de la incertidumbre se debe a que las hipótesis son probadas, o sea, hacemos experimentos que van generando hipótesis y esas hipótesis tienen que ser comparadas para ver cómo cambia, ¿cierto?, nuestra percepción del universo dependiendo de lo que realmente está sucediendo. El valor fundamental de la dosimasia es la interpretación de intervalos de confianza y el valor P, que es lo que estuvimos revisando acá. Y este valor P solo nos permite aprobar o rechazar la hipótesis nula. Y ni siquiera aprobar, es rechazo, no rechazo. La interpretación, ¿sí? Para esta significación estadística depende de la pregunta de investigación, la metodología, ¿sí? Que ocupamos para esto, y de ahí sale la prueba que utilizamos, y la significación clínica es la interpretación que vamos a dar de estos datos a nuestra vida clínica real. Y existen diferentes pruebas de dosimasia que deben ser aplicadas con rigor y